Hola, una vez más, muchísimas gracias por estar una semana más viendo y escuchando nuestro humilde programa. Les contamos para comenzar que hace muchísimos años, prácticamente más de 3 décadas, viajamos a Francia, a París, acompañado por Rubén Iglesias, un jugador uruguayo de gran notoriedad en Uruguay, en Argentina, en México. Había jugado en San Lorenzo, todos ustedes lo conocen, por supuesto, los que siguen el fútbol. Había jugado también en Racing Argentino. En fin, viajamos allí porque quería jugar en el fútbol francés. Nosotros íbamos por otro cometido, publicar un libro con edición Girón de París. Y allí conocimos a un personaje muy, pero muy peculiar. Un hombre, Guy Roux, de Auxerre. Auxerre es una pequeña población que queda al sureste de París, que venía entrenando al equipo de Auxerre hacía ya casi 20 años. Pues bien, es uno de los récords Guinness en lo que se refiere a que un entrenador esté al frente de un equipo. Todos ustedes saben lo de Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson. Pues bien, a este hombre, a Guy Roux, en su momento Jacques Chirac lo nombró caballero de honor en Francia, porque estuvo nada más ni nada menos que del año 61 hasta el año 2005 como entrenador del Auxerre, y se sentía valorado porque le hablaron equipos no solo de Francia, sino de otros países, pero él era de allí y nunca se quiso ver. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hoy tenemos con nosotros a un muchacho muy joven, Sergio Fernández Pérez, entrenador del Club Baloncesto Begastri de Primera División Nacional aquí en España, que hace nada más ni nada menos que 16 años que está en el club. Ya nos contará él haciendo qué dentro del mismo, pero siempre consiguiendo resultados importantes. Buenas noches, Sergio. Hola, muy buenas noches. A ver, contale primero entonces a la gente, ¿desde cuándo estás en el Club Baloncesto Begastri? Bueno, yo estoy en el club desde el año 2000, que es cuando fundamos entre unos cuantos este Club Baloncesto Begastri. Y bueno, pues ya entonces empecé directamente con varios cometidos. Era entrenador de equipos inferiores, aunque solo tenía en aquellos tiempos 22 años. Era jugador del primer equipo del club con el que empezamos y bueno, pues era también directivo, ayudaba a conseguir sponsor, a sacar un poco para adelante un proyecto donde nos metimos de una manera muy ambiciosa. Hay algo que quiero que la audiencia también conozca. Creo que conoces en algo a un muchacho llamado Jesús Abril. ¿Qué cuenta dentro del club? Bueno, pues Jesús fue un poco la persona por la que todos tuvimos esta brillante idea de formar un club, ¿no? Un poco estábamos a disgusto en otros sitios, no entendíamos que no nos dejaran pues intentar picar un poco más alto, ¿no? Entonces, pues, él fue el que nos dijo, bueno, pues vamos a intentar hacerlo por nuestra cuenta. Y ciertamente sigue siendo la persona más importante que hay en el club porque, bueno, pues aparte de la estructura deportiva que él controla y coordina, pues casi toda la estructura económica también se basa en sus gestiones y con el apoyo de los demás, entre los que me incluyo yo. Desde el punto de vista de los resultados, en estos últimos 10 años, desde que agarraste el primer equipo, ¿cómo han sido, por lo general, los resultados? Hombre, yo cuando empecé con el primer equipo senior, la verdad es que no me podía pensar que 10 años después yo tendría pues, los resultados que he conseguido. Yo tenía mucha ilusión por empezar a trabajar con un nivel de baloncesto diferente, con jugadores pues eso, ya más curtidos, más maduros, donde no tuvieras que trabajar mucho la técnica individual o no centrarte mucho en categorías inferiores, pero la verdad es que 3 ascensos a Liga EVA, 3 buenas temporadas en Liga EVA donde tuvimos que renunciar por temas económicos pero nunca deportivos, ya no sé cuántas Final Four llevamos seguidas desde que estamos en Primera División Nacional, entonces pues prácticamente hemos cumplido
mi cuerpo técnico, que muchas veces he sido yo solo y otras veces ha sido con algún ayudante, hemos cumplido objetivos todas las temporadas y en ese sentido pues muy orgulloso del camino andado estos 10 años. Sergio, te voy a hacer una pregunta difícil, porque la pregunta es si te sentís valorado. ¿Por qué? Porque por lo general a equipos de primera categoría lo dirigen entrenadores, personajes que han sido de pronto grandes jugadores, conocidos a nivel nacional o mundialmente, y los directivos de los clubes, que por lo general saben poco y nada de ese deporte, que entran al equipo para ver qué se pueden llevar al bolsillo, entonces ponen a fulano o a sultano porque es un llamador para la hinchada, para la gente, es una entrada de ingresos. Entonces, vos te sentís valorado y pensás que en algún momento podés dar el gran salto. Bueno, yo estos 10 años siempre me he sentido valorado porque este club no es un club al uso, donde hay unos directivos y luego unos entrenadores. Es un club de entrenadores formando una junta directiva. Entonces, en ese sentido, todo el mundo más o menos conoce el deporte en el que nos movemos. Me he sentido valorado porque en ningún momento me han cuestionado. Cuando yo cogí el equipo venía de 2 temporadas en Primera Nacional, donde se había cesado a los 2 entrenadores a mitad de temporada y se había terminado de aquella manera, esas temporadas se habían salvado pues de aquella manera. Cuando yo cogí el equipo, desde ese momento, en ningún momento había un cuestionamiento sobre mi labor. Entonces, en ese sentido, dentro del club sí me he sentido valorado. Fuera, en el entorno de la región de Murcia, no me siento valorado. Quizá por lo que tú dices, porque la mayoría de personas que se han conseguido hacer un nombre entre los entrenadores de la región son gente que ha tenido un pasado como jugador más importante que el pasado como jugador que yo tuve. Son gente que ha jugado en categoría ACB o casi. Y eso pesa mucho a la hora de que directivos, que como tú bien dices, de baloncesto dominan poco, dominan más bien las finanzas y son necesarios, por supuesto, pues piensen en esos nombres más conocidos para ofrecerles cargos de más importancia. Sergio, ¿cómo conociste el baloncesto y qué es lo que te ha hecho entregarte en forma absolutamente total, en forma seria, para trabajar en este difícil deporte? Bueno, yo de pequeño era un niño de fútbol, como casi todo, ¿no? Era un niño que me encantaba el fútbol, pero no era gran cosa. Tampoco es que haya sido gran cosa en baloncesto, pero sí destacaba entre la gente de mi edad, en mi población, y un poco empecé a amarlo y a conocerlo desde ahí. Jesús Abril, del que hablábamos antes, fue el entrenador que me llevó casi todos los años que estuve de jugador y me ayudó a conocer mucho el juego, mucho más de lo que me hubieran ayudado cualquier otro, porque creo que como él conoce el juego en esta zona, muy poquito. Luego yo me fui dando cuenta que este deporte a mí me abría las posibilidades de relacionarme con la gente como yo quiero o como yo creo que he venido a este mundo a ser. Me di cuenta que era un vehículo que me permitía desarrollarme muy bien en muchas facetas de mi vida y eso siempre lo he tenido muy claro. Luego me ha apasionado mucho la formación más profesional de este deporte. Cuando yo he conocido en Liga EVA cómo hacer un scouting, cómo trabajar un partido, la previa, el postpartido, cómo el trabajo psicológico con los jugadores puede marcarlos a ellos. Es todo una experiencia muy, muy rica y me encanta todo lo que me ofrece el deporte porque me permite ser yo y eso ha sido muy importante. Ahora, Sergio, por lo general, en cualquier tipo de deporte, la gente hace una carrera en ese deporte y cuando ya tiene 30 y pico de años, según el deporte que fuera, entonces sí se dedica a entrenar. ¿Vos a qué edad empezaste a entrenar y por qué? Yo empecé a entrenar a los 22 años, porque tenía claro que también quería entrenar. Me gustaba mucho jugar, la experiencia, la motivación, la adrenalina que te da la pista no te la da el banquillo, pero a mí desde bien pequeño me gustaba transmitir. Me hice maestro porque me gusta educar y transmitir. Y luego me di cuenta que también me gustaba muchísimo transmitir como entrenador. Desde los mismos 22 años me hice entrenador. Y uno de los motivos por el que yo no cogí antes un equipo senior es porque aún seguía como jugador. Y era difícil compaginarlo. Me costó dejar de ser jugador. Y de hecho, los 2 primeros años míos de entrenador senior, aún fui jugador del segundo equipo senior del club. Era difícil de compaginar, pero me di cuenta en ese tránsito
de que yo ya era más entrenador que jugador. Y por eso fue lo de retirarme de las pistas y coger la pizarra definitivamente. Ahora bien, contarle un poco a la gente cuál es la filosofía general que aborda el Club Baloncesto Begastri, no solamente en la categoría superior en la que está, sino inclusive en las bases. Nosotros tenemos dos características muy marcadas. La primera la compartimos con muchos clubes de nuestra zona, que es, otra cosa son las formas de hacerlo, pero es el cuidar, mimar y hacer que la mayor cantidad de niños y niñas de nuestra población o cercanas puedan jugar y puedan conocer este maravilloso deporte por todo lo que sabemos que conlleva el deporte y sus valores. Eso es una obsesión del club, intentar tener la máxima cantera, la mayor cantidad de niños en escuelas. Eso es una importancia y la comparten casi todos los clubes que arrancan. Todos quieren fomentar el deporte entre los niños. Repito, otra cosa es la manera en la que lo consigas hacer. Si eres más acertado o menos, si eres más competitivo o menos en categorías inferiores, o cómo quieres hacer las cosas, cómo quieres enfocar. La segunda característica que sí nos diferencia de todos los demás clubes que yo conozco cercanos es una ambición increíble. Nosotros siempre hemos querido conocer las ligas profesionales. Siempre. Estamos en una localidad que no nos permite económicamente ese tipo de floritura y aún así hemos podido estar 3 años en Liga EVA. Eso hace 15 años cuando nos fundamos, era un sueño inalcanzable, increíble, y lo hemos conseguido. Y seguiremos intentando estar lo más arriba que nuestra gestión económica nos permita. Esa ambición, que no la veo en otros clubes, que simplemente son un equipo senior donde llevar a cojo o llevar cobijo a todos esos jugadores que despuntan hasta categoría senior y que luego no se lo quieren dejar. Nosotros no, nosotros también consideramos muy importante que el primer equipo esté lo más arriba que podamos y conocer ese mundo que tanto nos apasiona del baloncesto a un nivel más profesional. Ahora bien, ustedes nos consta que miman mucho a esas divisiones inferiores, como decimos en Sudamérica, los equipos base. ¿Cómo han crecido, si es que lo han hecho, los equipos base tanto en categoría femenina como masculina? Bueno, yo en el equipo de Primera División Nacional tengo a bastantes jugadores que ya han salido de nuestras bases. No es algo que pueda pasar en 2 años ni en 3, pero ya llevamos un tiempo y una trayectoria para ver que mucho de nuestro trabajo de estos años atrás en cantera pues ha dado sus frutos. Nuestros equipos aún tienen la espina de ser capaces de competir con los mejores de la región, porque nunca hemos llegado a una Final Four en junior o en cadetes, masculinos, femeninos. Aún no hemos conseguido ese hito. Hemos estado cerca, pero aún no. Es una espina que tenemos, pero también es cierto que nos movemos en una población de 14-15.000 habitantes y no nos podemos comparar con un Lorca, un Molina o un Murcia o un Cartagena. Pero no nos podemos comparar, pero somos ambiciosos. Muchas veces hemos estado muy cerca y lo acabaremos consiguiendo. Nosotros hemos trabajado con los chicos desde el año 2000, haciendo diferentes generaciones que han ido pasando, han ido dejando su pozo, algunos siguen ayudando en el club, otros han sido jugadores hasta bien hace poco o incluso lo siguen siendo. Con las chicas empezamos a trabajar hace menos. Hay una generación que empezó en el año 2006, si recuerdo bien, de chicas que llegó hasta cadetes y ahí se quedó. Y hay una generación ahora que empezó muy pequeñita con los entrenadores, con la entrenadora Pilar, y ahora están en cadete y bueno, la verdad es que desde que cogieron un nivel aceptable están dominando su liga y la sección femenina del club también parece que va con buena pinta. Ahora, Sergio, te pregunto si son casos aislados o se puede dar lo siguiente. Recuerdo perfectamente bien que hace muchos años Benito Floro dirigía el Albacete, lo empezó dirigiendo en categoría regional preferente o en tercera división y lo llevó en pocos años a primera división. Tanto así fue valorado que en aquel momento agarró al Real de Madrid y estuvo entrenando en el Real de Madrid. Al comenzar la entrevista yo te hablaba de Guy Rux. Guy Rux, un hombre de una población que hoy día tiene 30 y pico mil de habitantes. En aquella época cuando yo fui tendría lo que tiene Sejín, 17, 18 mil. Pues bien, este hombre que era el utilero, que era el presidente, que era el vicepresidente, el secretario, el entrenador, me acuerdo que me decía, yo de acá no me voy a ir, hasta que lo lleve a Quatriem División,
después Troisième, Deuxième y a Primera División. Pues lo cumplió. Llegó a jugar Copas de la UEFA. O sea, fue algo realmente, en tu concepto, que no se puede repetir. No es fácil repetirlo porque hay muchos matices ahí que valorar. El primero es la personalidad de un hombre al que seguro, como bien has dicho antes, le tuvieron que llover ofertas de muchos sitios porque estaba mostrando un talento como entrenador importante. Entonces había mucho amor a ese club del que lo sentía como suyo y luego tampoco es fácil que se repita el concepto de un equipo en un pueblo tan pequeño que consiga suficientes ayudas económicas como para poder competir en unas categorías tan brutales económicamente, incluso aunque hablemos de hace unos años. Entonces no es fácil de conseguir, pero bueno, es un sueño precioso. A ti, Jesús, no te va a gustar mucho la pregunta que le voy a hacer a tu entrenador favorito, por sobre todas las cosas. Pero, por ejemplo, yo te lo he comentado alguna vez, Jesús, tengo un gran amigo de toda la vida, Busanello, que es el presidente del Club Social Larrañaga en Montevideo, Uruguay, equipo que ha tenido inclusive americanos dentro de sus filas. Por eso le quiero preguntar a Sergio si vos estarías abierto a que otro equipo de España o un equipo del exterior te llamara a sus filas. Hombre, es una cosa que siempre hace ilusión, el probarse, el salir de donde te sientes en tu zona de confort, siempre es algo que todo el mundo quiere probar. Lógicamente yo tengo unas circunstancias familiares con mis niños pequeños, con mi familia bien asentada en Cejín, con muchísimo cariño por este club del que me siento como fundador y como uno más, pero bueno, si llegara una oferta bonita en todos los conceptos, pues probablemente la reconsideraría bastante porque no me quiero quedar sin esa sensación de haberme expuesto al peligro y valorarme un poco si soy capaz o no soy capaz, porque ahora aquí me muevo en un entorno donde lo domino todo y fuera de mi zona de confort tampoco sé cómo reaccionaría, entonces me gustaría mucho, sí. Alguna vez, Sergio, para darte un ejemplo, un periodista en Uruguay que me hizo una entrevista para el diario El País lo tituló El loco de la valija, el loco de la maleta. Pues yo estaba casado también y tenía 2 hijos, una niña de 14 años y un hijo de 4. Y a mí no me importaba, Sergio, hacer la maleta e irme al rincón más recóndito del mundo con tal de conocer nuevas culturas, de conocer nuevos idiomas, de que nuestros hijos, mi señora estaba totalmente de acuerdo, se pulieran y aprendieran lo que han aprendido, porque se aprende, Sergio, más en la calle que dentro de una universidad. La vida es la que nos enseña absolutamente todo. Ahora bien, ¿qué diferencia existe en tu concepto y qué es lo que haces entrenando el equipo senior o si tenés que entrenar un equipo de fútbol base? Bueno, la principal diferencia es que un jugador senior ya trae muchas cosas aprendidas y mucha madurez adquirida, por lo general. Cuando tú trabajas con un equipo de categoría inferior, tienes que centrarte mucho más en detalles simples, en trabajar técnica individual, en trabajar unos conceptos tácticos, pero que no pueden ser muy complejos, porque siempre hay que ir de la A a la B, de la B a la C y no puedes saltarte pasos. Entonces, el trabajo con los chicos, tácticamente, técnicamente, a mí me reconforta poco. Por eso es por lo que últimamente no los dirijo. Otra cosa es humanamente. Humanamente es un encanto. Llevarlo es un encanto. El trabajo con equipos de categorías superiores, de equipos senior, de nivel nacional o de nivel EVA, ya estás trabajando el detalle, ya estás trabajando posiciones de campo, cómo trabajo este rizo en un bloqueo directo que me están haciendo daño de esta manera, cómo trabajo a este pívot que me defiende tal, ya son detalles técnicamente y tácticamente mucho más complicados, que ahora mismo lo que más me llama a mí, lo que más me motiva.
es cómo conseguir generar una dinámica para que un equipo senior pueda competir ante cualquier dificultad que se le ponga en nuestra liga. Y un poco quizás esa es la diferencia, porque al final llevar personas son las mismas. Con unos tienen un tipo de relación más de padre, con otros tienen un tipo de relación, tal y como yo lo veo, más de amigo o de amigo consejero, pero al final tienes que sacar lo mejor de cada uno y exprimirlo a tope. Entonces, la diferencia más bien es los conceptos técnico-tácticos que se trabajan. Exactamente, te iba a preguntar acerca de esto, porque en todos los deportes evidentemente es muy importante la preparación física del jugador, pero también los aspectos técnicos, lo que él domine en ese deporte, los aspectos tácticos. Pero por ejemplo, en básquetbol, en baloncesto, lo más importante es la estrategia y la repetición de movimientos. Yo te diría que lo más importante en baloncesto es la velocidad. Entonces, la velocidad y el pase son los dos grandes conceptos olvidados por los entrenadores. ¿Y cómo se consigue una gran velocidad de balón y una buena técnica de pase? Se consigue con mucha repetición. Se consigue, pero también se consigue teniendo jugadores inteligentes. Y eso se puede conseguir, no solo se nace inteligente, a veces un jugador de baloncesto se puede hacer. Pero al final, lo importante, para mí, lo más importante para trabajar con niños y con los equipos de categorías superiores es la velocidad. Entonces, para eso hay que entrenar mucho, repetir mucho, conceptos, movimientos, muchísimo, porque necesitas hacerlos con el timing adecuado y en el momento preciso. Entonces, sí, quizás tu pregunta sería acertada. Sí, más que en el fútbol, Sergio. Es diferente. El matiz en fútbol se piensa antes de que llegue la pelota. En baloncesto no puedes pensar antes de que llegue la pelota. Creo yo, y también soy un gran amante del fútbol. Me parece que en baloncesto tienes que pensar ya con el balón, pero necesitas que sea muy rápido ese pensamiento. En fútbol hay jugadores que ya están mirando con el cuello girado, están esperando, ya le han lanzado el balón y antes de recibir el balón están mirando porque piensan antes. El contacto con el balón es con otra parte del cuerpo donde no tienes seguridad de tenerlo con la mano. Tú tienes seguridad absoluta de que el balón en ese segundo está en tu mano y entonces ya empiezas a pensar. En fútbol no, entonces tienes que pensar un toque con un dedo, con el exterior, con el empeine, cómo lo vas a hacer antes de que llegue y tienes que tener la idea en la cabeza. Baloncesto también, pero hay un segundo más de tiempo. Ahora bien, muchos de ustedes, algunos directivos de equipos importantes de aquí de España o del exterior, estarán pensando, ¿Milton le está haciendo la pelota o realmente es un gran entrenador? Entonces, lo que nosotros queremos que él le explique a ustedes es cuál es su estilo, cuál es su metodología, cuál es su perfil que ha hecho, que por ejemplo, no lo dijimos al principio, ha empezado hace poco el campeonato, van 6 de 6, 6 partidos jugados, 6 partidos ganados, nada menos que en Primera División Nacional. Entonces, quiero que él les cuente cuál es ese perfil, esa metodología que él utiliza para trabajar. Bueno, pues yo creo que milagros no existen. Lo primero que hay es muchísimo trabajo. Pero yo siempre he pensado que lo primero que hay que generar es un ecosistema. Nosotros tenemos que trabajar con personas y los jugadores tienen que sentirse sobre todo, y más en estas categorías que no son todavía profesionales, tienen que sentirse sobre todo felices, disfrutando, y que llegue el día del entrenamiento tiene que ser algo para ellos de fiesta, no de sufrimiento. Entonces tú tienes que generar una dinámica donde haya un ecosistema de buenas personas, que es lo primero que buscamos cuando fichamos, es que sea buena persona, y luego si es buen jugador, pues es un plus. ¿Me entiendes? Entonces eso es la clave. Luego, pues tienes que ser capaz tú, como entrenador, de generar que todo eso se mantenga con tu actuación. Lógicamente, tienes que intentar tener a todo el mundo contento, que todo el mundo se sienta que es importante. Eso no quiere decir que todo el mundo juegue lo mismo o que todo el mundo tenga el mismo número de sistemas que lo buscan. Pero sí que todo el mundo conozca su rol, se sienta cómodo en él y no le hayan mentido a nadie nunca. Son cosas muy importantes. Como entrenador tienes que tener la confianza absoluta de tu equipo. Porque mi equipo estos últimos años, y yo me enorgullezco de eso y no me importa decirlo, siempre, si ha tenido que matarse por su entrenador, lo ha hecho.
Y eso es porque hemos generado una confianza, una amistad que es súper importante. Y yo la considero clave en la forma de llevar un equipo. Yo no puedo estar enfrentándome con mis jugadores o imponiéndole a mis jugadores. Todo lo hacemos desde el razonamiento. Al final decido yo. Al final las votaciones las hago yo. Al final, si hay que tomar una decisión en un segundo, la tomo yo. Pero todos van conmigo de la mano y todos se sienten importantes. Y si alguien tiene que levantar la mano y decir yo lo haría de esta manera, se le escucha y a lo mejor se le da la razón. Entonces, ese ecosistema, esa forma de ser todos uno y una familia, que es lo que se busca cada año, yo creo que siempre ha sido la fuerza del grupo que yo he dirigido. Luego ya, pues como entrenador, técnicamente hablando de estrategias, pues yo soy un entrenador donde le gusta mucho jugar al contraataque, jugar alegre, jugar vistoso. No siempre lo he conseguido, porque no siempre he tenido los jugadores adecuados. Cada temporada al final te tienes que adaptar a las características de lo que tienes. Y si hay un año que tengo un pívot muy dominante que juega a una velocidad distinta a la que yo quiero jugar, pues me toca adaptar un poco. Y si hay un año que mis bases son más alocados y no son buenos lectores de juego, pues me toca adaptar un poco a eso, ¿no? Pero en general mi equipo siempre han sido una familia y eso ha sido la fuerza que nos ha llevado a conseguir todo lo que hemos conseguido. Muy bien, terminamos la primera parte de la entrevista de hoy. Nos vamos a tomar un cafecito entonces con el amigo Sergio Fernández Pérez y volvemos para la segunda parte de la misma.